¿Cómo están, queridos seguidores del canal Yoga de Todos, Vajista Vedanta? El día de hoy vamos a referirnos a uno de esos antiquísimos sistemas de conocimiento que poco a poco están siendo aceptados en Occidente con serias y muy escasas condiciones por parte de la comprensión del occidental respecto de ni más ni menos el Ayurveda. En otros videos vamos a explicar más detalles sobre la Ayurveda, en los orígenes, la proyección, pero creemos que lo que importa en el día de hoy es la redefinición para acercarles a ustedes una idea clara de la Ayurveda y su vínculo con el yoga. Y ahí ustedes van a encontrar la posibilidad clara de aplicar el Ayurveda. Es más, en los 5 principios del yoga hay un video donde uno de los 5 principios, particularmente el tercero, es el principio de la Ayurveda, que en particular refiere a la nutrición. Pero lo que sí es cierto, que podemos desarrollar varios principios que nos vinculan rápidamente con la vida cotidiana y los estados de bienestar a partir de este conocimiento tan maravilloso que es el conocimiento del Ayurveda, la ciencia de la larga vida. Es otro de los sistemas de conocimientos para el bienestar de la humanidad con origen en la India, la Bharatavarsha. Bharatavarsha es el nombre antiquísimo que ahora, estos últimos años, con estos nuevos gobiernos de la India, le están llamando como el origen, la Bharatavarsha. El Ayurveda, la ciencia de la larga vida, es el sistema de salud de la India. A diferencia de la ciencia de la salud occidental, pone al alcance de cada ser humano diferentes puntos de vista para mantenerse en bienestar. Es tan popular el Ayurveda, para que tengan una idea. Hay pueblos donde solo se hacen masajes. Tú vas caminando por las calles de tierra y tú ves cómo los terapeutas están haciendo masajes a niños, mujeres, hombres, personas que tienen dificultades físicas. Lo hacen ahí en la calle. El masaje del Ayurveda, en la Vianga, se hace a plena luz del día sin ningún tipo de problema. Ni que hablar lo que es la dieta lácteo-vegetariana, que es otra visión de la India que tiene con el Ayurveda el fenómeno de la nutrición lácteo-vegetariana. Pero vayamos al punto. Principios de la Ayurveda, 4. Y esto realmente marca diferencias sustanciales con la ciencia de la salud occidental. La dosha. La definición del perfil psicobiológico espiritual del paciente. Cada vez que una persona se sienta delante de un médico ayurveda, de un terapeuta ayurveda acá en Occidente, lo que hace el terapeuta, ni siquiera antes de hacer el diagnóstico, muchas veces la gente ya viene con el diagnóstico pronto, pero la visión de la ayurveda es bien distinta a lo que es el diagnóstico de la ciencia occidental. Para eso hay que determinar el perfil psicobiológico espiritual, también llamado dosha. Eso por el perfil, por el humor, por el tipo, por la morfología, se estudian 50 a 70 preguntas distintas para entender la naturaleza del problema que tiene el paciente. Es un tema muy largo que en su momento lo vamos a tratar, sin lugar a dudas, quédense tranquilos que lo vamos a tratar, pero de momento importa que ustedes entiendan que cuando van a un terapeuta, lo primero que va a hacer el terapeuta es ver quién es usted, ver cuál es su perfil psicobiológico espiritual, la mente, el cuerpo y la vida espiritual. Segundo principio, las gunas. Es el análisis
de la predominancia de las cualidades de la naturaleza. Puede ser un poco complicado para entender, pero es muy simple y esto nace en los principios de la física, en los principios de la química. Toda molécula, toda célula está en permanente movimiento, está en permanente cambio, está en permanente desplazamiento de cargas negativas con cargas positivas, electrones y protones. Entonces, ¿qué es lo que hace el terapeuta de Ayurveda? Analiza los 3 cambios posibles de la naturaleza, los 3 cambios posibles de la célula, de los tejidos, de la alimentación. El estado de pureza, lo que corresponde, lo que calma, lo que da bienestar. El estado de acción, aquello que lleva al cambio por exceso o por defecto, para bien o para mal, y sin lugar a dudas el estado de impureza o de inercia. La impureza se llama tamas, la enfermedad se llama tamas. El rajas, la acción es el proceso de cambio con la introducción de distintos tipos de técnicas, y el estado de equilibrio es el sattvas. El estar con salud es la pureza, el sattvas. En todos los órdenes de la vida, en yoga, en Ayurveda, asumimos las cualidades de la naturaleza como parte de nuestra vida. Tercer principio del yoga. Tercer principio de la Ayurveda. El yoga. Yoga, dentro de la Ayurveda, es la aplicación de estilos de vida que permiten resolver desequilibrios y prevenir desajustes de la vida del ser humano. La práctica del yoga es una herramienta esencial, justamente para prevenir los problemas que pueda tener el individuo cuando sus gunas, cuando sus cualidades pierden el equilibrio, y también cómo se puede utilizar el yoga para mitigar dolores, para resolver trastornos mentales, para resolver asuntos digestivos, por distintas posiciones que se ponen en el cuerpo, por distintos tipos de respiraciones, por cambios en algunos comportamientos en los hábitos de la vida cotidiana, como puede ser el descanso o el pensamiento. Tercer principio de la Ayurveda, el yoga. Cuarto y último principio. En Ayurveda hay una visión holística. Todo terapeuta, todo coach, todo profesional de la Ayurveda va a visualizar al paciente como un ser integrado por su karma, su doya y su vida cotidiana. Ya lo dijimos en la doya, que es el perfil psicobiológico, y hablamos dentro del perfil psicobiológico a la vida espiritual. Entonces, cada vez que el terapeuta va a predeterminar, a entender cuál es el perfil psicobiológico de la persona, va a abordar inevitablemente las vidas pasadas, el origen de su gestación, cómo fue que llegó al mundo, en qué proceso de parto, y así sucesivamente, analizando la infancia y demás. La visión holística, todo esto suma a una enfermedad, a una alergia, a un determinado comportamiento que manifiesta la persona con un diagnóstico aparente de enfermedad o de trastorno. Dentro del Ayurveda lo que se hace es armonizar, buscando equilibrar las cualidades de acuerdo al principio de su doya, de su perfil psicobiológico. Dijimos que el tercer principio del Ayurveda es el yoga. Yoga y Ayurveda son ciencias hermanas y complementarias. Yoga y Ayurveda deben funcionar juntas e integradas. Hay un extraordinario profesional, un gran sabio occidental, el doctor David Frawley,
que es médico, que es médico ayurveda, que es un pandit, que es un académico reconocido en la India por sus conocimientos de ayurveda, y es un pandit en astrología védica. Y él siempre afirma, no hay ayurveda sin yoga, no hay yoga sin ayurveda. Además está decirlo que es uno de los gurús con los cuales cuenta la organización Shivananda, de la cual nosotros somos egresados. Por eso, yoga y ayurveda deben funcionar juntas e integradas. Los principios del yoga se aplican al buen desempeño de la salud del cuerpo. Y eso hace que, en consecuencia, se eleve el intelecto superior con el ayurveda. A la vez, los principios del ayurveda se aplican al buen desempeño del cuerpo espiritual para la elevación del intelecto superior con yoga. Entonces, hay un viaje de ida y vuelta, hay una posibilidad de sumirse uno en el otro, como lo hace el río al océano, como lo hacen las aguas dulces a las aguas saladas, donde juntas forman el océano de la existencia. Y es así que el ayurveda aporta el yoga y el yoga aporta el ayurveda. Recordamos que dentro de los principios del yoga, por ejemplo, está el principio del ejercicio adecuado. Entonces, el movimiento del cuerpo provoca beneficios a la persona en un estado de salud determinado. Pero, al conocer el perfil psicobiológico, el ayurveda aporta al practicante de yoga qué tipo de yoga tiene que hacer, qué tipo de alimentación tiene que tener, qué tipo de descanso tiene que asumir. Por eso yoga y ayurveda, ayurveda y yoga, sin ser la misma cosa, son hermanas gemelas. Soy Yogacharya Rodolfo Silva, codirector de la Escuela de Yoga Vajista Vedanta. Nos volvemos a encontrar con estos temas apasionantes que son de inmediata aplicación en la vida cotidiana. El yoga y el ayurveda. Hari Om Tat Sat. Om Namah Shivaya. Gracias.